Está poniendo en serio riesgo al campo extremeño, porque le está haciendo perder competitividad frente a los payeses catalanes y a los agricultores valencianos. Tanto hablar de Cataluña, y ahora resulta que le hace a los agricultores extremeños pagar un seguro que en Cataluña y en Valencia tienen subvención pública. Tan bravucón para unas cosas y tan contradictorio para otras. Monagua está produciendo este año un daño que ya veremos si no es irreversible. Pongamos muchas velas para que no haya pedrisco y para que no haya granizo. Pero sobre todo, lo que van a tener que pagar los agricultores extremeños porque el gobierno de Monagua se ha lavado las manos, los hace estar en una situación de debilidad frente a los agricultores catalanes y a los agricultores valencianos y aragoneses y murcianos, donde sus comunidades han decidido seguir colaborando, seguir contribuyendo.